Con las amigas todo florece. Amiga, date cuenta. La amistad es el nuevo amor. Hermana, yo sí te creo. CIMAC Radio presenta Amigas, no rivales. Un análisis de los relatos culturales de la amistad entre mujeres. Con Marisabel Macías y Selvia Vargas, por Violeta Radio 106.1 FM. Súbete, amiga, vamos a tirar al patriarcado. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas a un programa más de Amigas No Rivales. Les recuerdo que mi nombre es Mar y estoy aquí con mi amiga Cel. ¡Holi! Seguimos grabando en la locación donde escucharán aviones, carros, motos, perros, gatos. Entonces, disfruten. Disfruten el fondo. Ajá. Pero estamos juntas. Sí. Ya. Por fin. Sí. Por fin estamos juntas de nuevo, entonces aprovechen eso. Y hoy vamos a conversar sobre la reciprocidad en la amistad. Pero antes de entrar de lleno al tema, me gustaría recordarles que sigan a CIMAC Radio y a Violeta Radio en sus redes sociales. Recuerden que pueden encontrar varios de los programas que hemos grabado. Y bueno, también sigan a Amigas No Rivales en Instagram. Así es, el día de hoy vamos a hablar sobre la reciprocidad, considerando que parece uno de los pilares de toda relación y por supuesto también de nuestras relaciones amistosas. Queremos abarcar pues cómo hemos vivido la reciprocidad, cómo la hemos ejercido, cómo la hemos recibido, pero también pues los efectos que su presencia o su ausencia tienen, ¿no?, en nuestras relaciones. Pensamos que muchas veces parte de los conflictos o de los malos entendidos o de los resentimientos, es decir, o sea, como en general, incluso de las propias rupturas, pensándolo o analizándolo, la reciprocidad tiene un papel bastante importante. En ese sentido, amiga, y para no perder la costumbre, toca preguntarte primero ahora, ¿cómo has vivido la reciprocidad en tus amistades, tanto tú ejerciéndola como recibiéndola? Creo que a veces damos por hecho que la reciprocidad, o sea, como es un pilar de todas las relaciones, de todos los vínculos afectivos, siento que damos por hecho que está ahí y que no es necesario trabajarlo. Y de hecho quizá al principio sí se da, pero tiene que ver con esta necesidad de reconocimiento de la otra persona, de exploración del propio vínculo, también como ya hemos dicho, pues de la emoción del vínculo nuevo, ¿no? De o a lo mejor de un reencuentro. Entonces quizá ahí la reciprocidad sí surge de manera, no sé cómo decirlo, orgánica, espontánea, no lo sé, ¿no? Como adecuada a ese vínculo. Pero sí considero que con el tiempo se tiene que, pues, generar o se tiene que establecer cuáles son esos parámetros de reciprocidad para las personas que conforman ese vínculo. En mi caso, creo, no lo sé, que intento ser recíproca. O sea, siento que no muchas veces me lo cuestiono y también creo que no me lo han cuestionado. Así abiertamente nadie me lo ha cuestionado en las amistades, creo. Capaz que ahorita alguien nos llama y nos dice, no mientas. No mientas, maldita. Pero sí creo que yo he podido comentar de vez en cuando que no siento algo recíproco. Y ya, me parece que ya lo habíamos dicho, que yo ya lo había dicho en programas anteriores, que tiene que ver con esta forma de ser mía, de integrar a mis amigas o de invitarlas rápidamente como a mi casa o a espacios que pueden ser muy íntimos. Y siento que no es recíproco en muchas situaciones, pero me parece que no es recíproco no por una intención de injusticia, sino que ahí sí me toca sopesar y decir, bueno, quizá para ella no es fácil, ¿no? No
eso, por su contexto, por su educación, por su historia de vida, no es tan sencillo y no suele llevar al segundo día a alguien a su casa. O sea, y está bien, ¿no? Y no significa que no sea recíproco, porque entonces a lo mejor la reciprocidad se da de otras formas. También pensaba eso, que esa correspondencia mutua no se debe traducir necesariamente en el mismo lenguaje o en los mismos actos, sino que puede variar muchísimo. Quizá para mí eso es sencillo, pero otras situaciones no. Y no sé, igual también hace poco con una amiga le decía que a mí se me complicaba comunicarme virtualmente con ella y que sentía que eso nos podía alejar porque salió de la ciudad. Entonces, pues creo que bastó con decirlo y sí sentía eso, ¿no? Le digo, es que yo ya dejé de mandarte como muchos mensajes porque sé que también no te gusta pasar mucho tiempo en redes sociales. Entonces, como que yo sí sentí que no era tan recíproco el asunto, pero igual no con una mala intención, sino porque a ella no se le facilita el uso de redes sociales. Pero con decirlo, creo que llegamos a un buen acuerdo de, ok, entonces cada semana o cada 15 días nos mandamos un audio de reporte de nuestras vidas. Entonces fue como, perfecto, ¿no? O sea, no me funcionan los mensajes, pero nos funciona el audio a las dos. Y así creo que lo he vivido en los últimos años y lo he resuelto. ¿Tú qué tal? Creo que sí he vivido ser la persona que no es recíproca. Evidentemente sin una mala intención. O sea, nunca fue así como de, ay, me da igual o no me importa esta relación o así. Pero creo que también, como tú dijiste, cada una puede tener como sus formas. Creo que ahí se vuelve complejo porque yo evidentemente en esa situación particular no es que yo sintiera que no estaba siendo recíproco. O sea, yo pues daba lo que podía y quería dar, ¿no? Pero no era suficiente para la otra persona. Entonces, creo que ahí es importante el diálogo, ¿no? Como esto también que tú comentas, ¿no? Decir, me siento así, ¿no? Y eso puede, ¿no? Entonces, en ese caso sí lo hablamos. Creo que nos faltó, fue hace mucho tiempo y creo que también las herramientas que cada una tenía pues no eran las mejores, pero creo que nos faltó justo como poner sobre la mesa acciones más puntuales, ¿no? O sea, como decir, o sea, porque creo que puede ser la reciprocidad este concepto muy abstracto y muy obvio de decir, pues sí, ser recíproca. Pero cómo se ve la reciprocidad, además en la particularidad de cada uno de los vínculos, ¿no? Entonces, en ese caso, creo que a mí, ahora que lo veo, muchos años después, me faltó preguntar qué necesitas para sentirte correspondida de mi parte, ¿no? Porque creo que yo solamente dije, pues es que yo sí te doy lo que tú quieres y, o sea, más bien yo te doy lo que yo puedo dar, ¿no? O sea, eres mi amiga y te quiero y pues ahí estoy, ¿no? Pero pues evidentemente la otra persona no era suficiente, ¿no? No lo sentía de esa manera, entonces creo que ahí nos faltó eso. Recientemente en mi vida no recuerdo más a alguien que me haya como reclamado eso, pero ahora que lo pienso, tal vez algunos de los conflictos que tuve tienen que ver con eso, ¿no? O sea, como que digo, justo por la diferencia en lo que cada una entiende y cada una espera de la otra persona. O sea, porque creo que todos tenemos expectativas de cada uno de los vínculos, ¿no? Y a veces ni siquiera somos nosotras mismas tan conscientes de qué es lo que esperamos, pero cuando no nos lo dan, sí que se siente, ¿no? Así como que... Entonces creo que, por ejemplo, eso es lo que yo decía, ¿no? Que a veces mi propio sentir respecto al vínculo, yo me he cuestionado y he dicho, ¿qué espero yo de esto? ¿Y por qué me estoy sintiendo así? O sea, ¿por qué me siento dolida? ¿O por qué me siento que no me hacen caso? ¿O por qué siento que no? ¿O por qué me ofendo si no me contestan? Entonces, como que ahí he trabajado mucho conmigo de decir qué es lo que espero y qué es lo que... También conocer a la otra persona, porque creo que esto que dices... de que no hay malas intenciones es muy importante. O sea, yo eso nunca he tenido una mala intención con alguna persona cercana, mucho menos con ninguna amiga, pero eso no significa que nunca he herido sus sentimientos. Probablemente sí lo he hecho, aunque no hayan sido malas intenciones. Entonces, creo que así lo he vivido. Y creo que es complejo lo que se abre con este tema. Sí, es complejo porque además, o sea, ahorita que te escuchaba, me preguntaba por esa sensación de falta de reciprocidad, de falta de correspondencia, y que tiene que ver con creer que es injusto lo que se recibe o que es poco lo que se recibe porque tú estás asumiendo que tú das
no sé, tiempo, cariño, esfuerzos, regalos, muestras de interés, etcétera, en cierta medida y de cierta forma, y que la otra parte o la otra persona que conforma el vínculo no está dando en suficiente cantidad, digamos, ¿no? Que se corresponda con lo que tú ofreces. Y que me parece que lo podríamos tener mucho más trabajado en las relaciones de pareja, pues en el amor romántico, que quién sabe si lo tenemos trabajado realmente, pero en esas andamos en el feminismo. Pero sí, en la amistad me parece que se cuestiona poco. Quizás simplemente de pronto abandonamos esas amistades, como hablábamos, ¿no? Con las distancias. Quizás si nos parece injusto, pues no queremos estar reclamando o hacer una escena, entre comillas, de celos o un drama, también muy entre comillas, con nuestras amigas. Entonces quizás solo lo dejamos pasar, pero sí me parece que debe ser necesario, porque incluso hablarlo, es necesario hablarlo, porque ayudaría, como bien dices, a que nosotras podamos saber qué esperamos de esa otra persona en el vínculo, qué esperamos, qué deseamos, qué estamos dando y por qué creemos que ese dar merece cierta correspondencia. Porque también me parece que no siempre vamos a poder corresponder de la misma manera. O sea, yo tengo amigas y justo me pasaba hace poco, que me apoyan mucho y que dentro de sus posibilidades el apoyo puede traducirse en un apoyo económico, por ejemplo. Entonces, no es que yo pueda corresponder a eso de la misma manera, porque por algo ella está mostrando este apoyo. Pero sí sé que puedo apoyar en otras formas, ¿no? Entonces, esta vez, por ejemplo, yo me sentía como un poco, pues, incómoda o no sé, como mal, porque luego es que ya como que te debo mucho y dice, ya, pero es que yo no te estoy cobrando. Y además entonces tampoco estás visibilizando lo que tú sí me aportas, que se corresponde, aunque no es de la misma manera, ¿no? Porque si no, a lo mejor también se volvería como muy utilitario todo si pensamos que la reciprocidad tiene que ser esta correspondencia exacta de lo que estamos entregando y lo que se nos tiene que dar, y si estamos como fiscalizando siempre el yo te llamé 3 veces a la semana y tú no me has llamado, creo que se podría volver complicado y no podría ser tierra fértil para que germine una amistad pues duradera, un vínculo denso. Pero creo que el callarlo pues tampoco ayuda a eso, ¿no? O sea, sí, un aspecto importante será que tenemos que hablarlo con honestidad. Sí, claro, y sobre todo no guardarnos o silenciarnos el malestar que nos genera. O sea, creo que justo podemos llegar a encontrar otras formas, pero es que justo eso pensaba, ¿no? Como que muchas veces de los enojos o así, sobre todo los que no se dicen, tienen que ver con eso, porque no queremos decir como, ay, no, pero es que yo te hablé y tú no me hablaste, ¿no? O sea, no queremos hacerle así. Y está bien, a lo mejor no tiene que ser así, pero, por ejemplo, eso, ¿no? Como ese trabajo de decir, ¿por qué estoy enojada, no? O sea, o ¿por qué creo que me debe una llamada, no? O sea, ¿por qué estoy esperando esa llamada? Y que claro que sí hay casos, me parece, de falta de reciprocidad muy cañona, ¿no? En donde ya, sí. O sea, me han contado y que yo sí digo, o bueno, que yo también he vivido y que dicen, no, pues amiga, ahí sí ya, igual y ahí ya es un bye, ¿no? O sea, no te están contestando, ¿no? O sea, ahí sí, porque sí hay casos, y que puede ser con o sin intención, pero ahí sí ya se está hablando de una falta de reciprocidad, y creo que eso, ¿no? Como también poder hablar, identificar y hablar todo lo que genera eso, me parece muy importante. Y bueno, habíamos hablado o decidido hablar de este tema Deben de Saber, porque vimos un artículo del País que no pudimos leer completo, pero justo ponía sobre la mesa el título, ¿no? Como amistades de segundo grado, ¿no? Como en segundo lugar, ¿no? Y bueno, plantea justo el tema de la reciprocidad, pero también de la jerarquización, ¿no? Que implica, pues, que a veces la falta de reciprocidad tiene que ver con que en la vida de las personas solemos hacer una jerarquización
de decir este vínculo es más importante, entonces le voy a dedicar más tiempo, más energía, más cariño, más todo. Pero cuando en la vida de la otra persona tú estás más arriba, más abajo, pues ahí hay una diferencia, ¿no? Pero entonces el tema es eso, la jerarquización de estos vínculos, ¿no? En este caso solamente amistosos, pero sin perder de vista que en realidad es algo que hacemos con todos nuestros vínculos, porque viene pues de algo socialmente establecido y que hemos también normalizado y que también no está tan explicitado como lo hacemos, ¿no? Sí, amiga, como dice la genia de Brigitte Vasallo en Pensamiento monógamo, terror poliamoroso, son ciertas prácticas las que sostienen al pensamiento monógamo, pero también al capitalismo, y yo agregaría pues a la heterosexualidad obligatoria, entre ellas la jerarquización, que bueno, en esta socialización pues tendemos a jerarquizar nuestros afectos y como ya sabemos, en la pirámide, en la cúspide está la relación amorosa de pareja, luego la familia y luego las amistades, pero además, como bien sabemos, dentro de las amistades también luego hacemos una jerarquización, ¿no? Y más, creo que más si no tenemos pareja amorosa fija y si a lo mejor tampoco tenemos como una rutina exacta con nuestra familia o no tenemos una familia muy grande, muy cercana, me parece que lo que sí hacemos es eso, seguir replicando estas prácticas, entre ellas la de la jerarquización, y pues eso, además de causar malestares, pues claro que también sigue replicando estas maneras de interactuar, ¿no? Y estas formas de organizar el mundo y de organizar la sociedad donde hay personas o amistades de primer nivel o de primera categoría y otras que pues están debajo, ¿no? Como de segunda o de tercera. A veces lo hacemos sin darnos cuenta, o sea, no es una práctica consciente porque pues se da por esta socialización que tenemos, pero una vez que conocemos que esa es la forma en la que se organizan los afectos y en que se organizan los vínculos afectivos en la sociedad, creo que podemos empezar a reflexionar al respecto. Porque por más, incluso cuando ya te lo cuestionas, quizá esa jerarquización se impone. Y se impone porque, pues ya lo hemos hablado, ¿no? Como a lo mejor es tu nueva amiga, es tu crush de amiga y entonces estás ahí como en conocernos, hacer cosas nuevas, estar juntas, mandarnos mensajes o por algún tipo de situación que se esté dando en concreto. Pero sí creo que es muy importante, tanto para la jerarquización, que además lo que comentábamos es que deriva de esta falta de reciprocidad, o que es una de las consecuencias de la falta de reciprocidad, creo que algo importante es poder contextualizar el vínculo, como bien decías hace rato, situarlo y ver si lo que está ocurriendo es que no hay reciprocidad en ese vínculo, por qué, si puede cambiar o no, si tiene que ver con que la otra persona tiene una jerarquía muy marcada en sus afectos y quizá tú acabas de llegar o los está reordenando por algún tipo de parámetro específico que a veces incluso puedas desconocer, pero sí me parece importante eso, como no creer que hay fórmulas, sino irnos a los vínculos pues específicamente, ¿no? Como cómo abordamos aquí esto o en qué no está siendo recíproco. Lo pensaba por esto que decías de que no te contestan un mensaje o no sé, tú siempre vas a sus cumpleaños y ella nunca viene a los tuyos. No sé, situaciones que podemos evaluar aunque no estemos fiscalizando, pero que sí te das cuenta tarde o temprano. Y creo que vale mucho pues hacer este ejercicio de por qué está pasando en este vínculo específico. Sí, me parece muy importante esto que dices, como de poder, al final es como aterrizar, ¿no? Cómo se ve la reciprocidad para poder también ser capaces de visibilizar la jerarquización que está pasando, porque creo que la razón por la que no podemos evitar hacerlo es porque estamos hablando de la monogamia como un sistema, o sea, es un sistema, ¿no? No solo como que desde esta propuesta de Vasallo, pues no
no estamos hablando de un modelo relacional, sino de un sistema. Y como buen sistema, pues se impone, ¿no? Entonces es muy difícil ir en contra de algo tan arraigado, ¿no? De mano de la heterosexualidad obligatoria, del mano del capitalismo, ¿no? Del patriarcado, por supuesto. Entonces pensaba que a lo mejor justo cuando lo visibilizamos, decir como, no, yo ya no voy a hacer eso de jerarquizar, es muy difícil. O sea, yo incluso diría como, no estoy muy segura. O sea, yo lo pienso en mi experiencia y digo, es que seguro sí lo hago, claro. O sea, no le puedo dar lo mismo a todos mis vínculos. O sea, no es posible. E incluso aunque yo tuviera la intención de hacerlo, ¿no? Porque justo hay un sistema que hace, o sea, que al aterrizarlo hace que tenga poco tiempo y que el poco tiempo libre, ¿no? Entonces lo lleve como hacia ciertas personas y me encantaría que sean todas, ¿no? Entonces, o sea, pienso como que a veces es como decir, sí, ya no quiero ser capitalista. Pues, ¿no? O sea, como es como un sistema. Entonces, ¿cómo vamos creando cierta resistencia a ese sistema de jerarquización? Pensaría justo como dices, ¿no? Como poder situar los vínculos, las relaciones y poder poco a poco hacer prácticas que vayan, ¿no? Como haciéndole frente a eso, ¿no? Porque claro, a lo mejor no tenemos la posibilidad de ser, que todos nuestros vínculos tengan, o sea, es que no me gustaría hablar como de niveles, porque también creo que por eso hemos problematizado lo de la mejor amiga, ¿no? Que además ahí estamos hablando más como de un nivel de afecto, ¿no? O sea, como ¿a quién quieres más? O sea, ¿por qué hablar, ¿no? De como de esos niveles en afecto. Pero creo que lo que sí es posible, y que me parece que no está muy bien fiscalizar los afectos tampoco, ¿no? Creo que por cuestiones de afinidad, de historia de vida, de la propia personalidad, o sea, hay veces, claro, vamos a tener mucha más afinidad con una persona y probablemente nuestro afecto sea mayor, pero eso no significa que esa persona deba de tener, esta es mi categoría 1 y entonces tú eres categoría 2 porque, o sea, sí te gusta esto, pero no te gusta esto, ¿no? O sea, eso es lo que estamos muy acostumbrados a hacer por este sistema, ¿no? Monogámico. Entonces, creo que podemos ir creando ciertas prácticas, ¿no? Que se vayan acercando, pues, a un modo mucho más honesto de vivir estas jerarquizaciones. No lo sé. Porque también lo pienso y digo, pues sí, claro, no es sencillo. No sé si yo lo he puesto en práctica, por ejemplo. Pero bueno, por lo menos el tratar de hacer visible la reciprocidad y cómo la vivo y cómo la siento me parece como un primer buen paso, no sé. Y me hiciste pensar en qué significa desjerarquizar, porque sí creo que cuando Vasallo habla de desjerarquizar los afectos, tiene que ver con poner en el mismo nivel las relaciones de amistad que las relaciones amorosas y las relaciones de familia, sin interponer como estas categorizaciones. Pero entonces, ¿qué significa desjerarquizar en términos de amistad? Me parece que no implica que le tengas que dar lo mismo a todas, porque eso sería imposible. Pero quizá, no lo sé, solo estoy como intentando reflexionar en torno a ello, que quizá tenga que ver con valorar los vínculos como vínculos únicos y que, no sé que tengo un vínculo mucho más estrecho contigo porque te veo seguido, porque hablamos todo el tiempo, porque tal, pero no significa que eso esté por encima de otras amistades que quizá no veo con tanta frecuencia, no hablo con tanta frecuencia, pero que sé que tenemos una amistad estrecha, ¿no? O sea, sé que también hay un amor profundo, aunque se muestre o se manifieste de otra forma, porque al contextualizarlo me doy cuenta que nuestra circunstancia vital no nos permite llevar el vínculo de otra manera, porque vivimos en ciudades distintas, por ejemplo. No sé, como que quizá por ahí pueda ir desjerarquizar, y creo que como siempre nosotras hemos comentado, pues no es que aquí estemos dando fórmulas o recetas para algo, sino más bien compartimos las dudas y las reflexiones, y creo que una de las reflexiones sería eso, que en cada vínculo nosotras podamos llevar estas preguntas de qué significa para nosotras la reciprocidad,
qué esperamos y deseamos de esta amistad y de la otra, y qué espera la otra de mí, y también qué significa desjerarquizar nuestros afectos en términos de amistad. Sí, y ahora que decías eso, pensaba, ¿no? Como me hace mucho sentido eso como de valorar cada vínculo como único, y pensaba más bien como en la diversidad, justo, en la diversidad de vínculos que tenemos y que son diferentes, por supuesto en frecuencia, probablemente también en afecto, pero que eso no significa que tengan que responder a una jerarquía, ¿no? Entonces tal vez por ahí sería, porque claro, creo que mucho de lo que construye Vasallo y que habla, ¿no? O sea, pensándolo como en un sistema, sería también cambiar las condiciones materiales en las que vivimos para poder desjerarquizar por completo, ¿no? Entonces pensaba, claro, poner a las amistades al mismo nivel que la familia y que la pareja implica crear comunidad. O sea, estaríamos hablando de vivir en comunidad, ¿no? Y entonces que esas parentescos o esas etiquetas que les ponemos a los vínculos dejen de significar una jerarquía, ¿no? Y no estamos viviendo todavía en eso, ¿no? Entonces, justo pensaría que a lo mejor hablar justo de esa diversidad de los vínculos nos permita empezar a pensarlos lejos de pero es que ella es más importante, ¿no? O menos importante, y tú eres tercer nivel, ¿no? O sea, como pensarlo como únicos, ¿no? O sea, justo su especificidad y su particularidad. Sí, también como bien dices, empezar a apostar por estas comunidades amistosas en las que, o sea, claro, vas a tener, no sé, mayor simpatía o mayor preferencia o intereses en común, no sé, muchos más intereses en común con una o con dos personas, pero también entender que eso es momentáneo, porque lo hemos vivido así. O sea, creo que todas en nuestra experiencia sabemos que teníamos una mejor amiga que a lo mejor ya no está, ¿no? Y que creíamos que era esa mejor amiga porque así estábamos socializadas, no sé, en la primaria o en la secundaria, pero que todo eso va cambiando y que no está mal, que es parte de atravesar todos los procesos vitales. Entonces me parece que es válido que estemos, no sé, en este enamoramiento amistoso, sabiendo que no es eterno, o sea, que es parte del proceso que estamos viviendo como amigas, pero que además eso no haga que nos alejemos de la comunidad amistosa o de la red que hemos conformado. Claro, y creo que también eso que dices ayuda a que estemos dejando de comparar, ¿no? Porque la jerarquía hace eso, y entonces... Y es doloroso, porque entonces dices, no, pero entonces que yo en tu vida ocupo este lugar y te estás comparando. Entonces creo que eso también, vivirlo desde un lugar mucho más honesto, ¿no? Y visibilizando, valorando lo que cada vínculo aporta, ayuda también a que nos alejemos de esa estrategia que me parece que es de la propia jerarquía, que es estar comparando. Porque resulta doloroso, tanto para quien es comparada como, bueno, quien compara, pues... tiene como digamos ese punto, ¿no? Pero quien es comparada y cuando tú te comparas con otra, pues suele ser muy doloroso. Entonces también alejarnos de esa práctica puede ayudar mucho a vivir estos vínculos más honestos, ¿no? Sí, porque claro, crea competencia y crea comparación y crea competencia. Entonces justo es lo que queremos pues dejar de lado, porque esos son prácticas que vienen también de un individualismo extremo del que sabemos que tenemos que empezar a librarnos. Claro. Y de estrategias o prácticas muy patriarcales, ¿no? O sea, que además en amistades de mujeres seguramente es mucho más sencillo las comparaciones, la competencia, todo esto. Pues nos vamos, amiga, con estas reflexiones que no pretenden tener punto final. Se acabó el tiempo, vámonos. Pues nos vamos, no sin antes invitarlas a seguir a Violeta Radio en sus diferentes redes sociales, recordarles que pueden seguir el canal de CIMAC Radio en Spotify para escuchar nuestros programas y invitarlas también a seguirnos en Amigas No Rivales en Instagram. Nos escuchamos el siguiente martes. Adiós. Adiós. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71.
y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. CIMAC Radio presentó ¿Quieres ser mi amiga? Mis amigas me sostienen. Con mis amigas, todo. Amigas, no rivales. Relatos culturales de la amistad entre mujeres. todos los martes a las 5:30 p.m. por Violeta Radio 106.1 FM. La amistad entre mujeres es una práctica de libertad que confronta nuestras ideas y sostiene nuestra autoestima.